Lomas Valentina, o Ixtálgatl, conocida como la Batalla de los 7 días, es uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Guazú. Ocurrida en la región de Piquisirri, nombre dado a esa campaña, los hechos realizados durante ambos ejércitos en esa campaña registraron miles de bajas, por lo que se puede comprobar la magnitud y lo brutal que fue aquella contienda. Se realizó en diciembre de 1868 en Villeta. Hay que tener presente que para esa época, diciembre de 1868, el mariscal López asumía ya una posición netamente defensiva, y ello se evidenciaba porque, obviamente, con el transcurrir de las batallas, las fuerzas aliadas iban sumando más fuerzas, no solamente en soldados, sino en armamentos, en detrimento de las tropas paraguayas, que habían perdido ya para esa época gran cantidad de sus mejores soldados. Los mejores oficiales habían quedado en los campos de batalla. Entonces, Solano López tuvo que reorganizar su ejército, para lo cual recurrió a niños, que con ancianos y heridos había reorganizado su ejército para defender su posición en la zona del Piquisirri. Así también hay que tener en cuenta que López había perdido gran cantidad de armamentos ya durante todo el transcurso de la guerra. Y un dato no menor también es que Humaitá, la fortaleza que anteriormente fue temida por las tropas aliadas, había caído definitivamente en agosto de 1868, por lo que evidentemente el traspaso de los aliados por el río era más fácil, inclusive pudiendo llegar a Asunción, como de hecho lo hicieron. Con todo esto, López, estando en San Fernando, comprobó, gracias a la tarea encomendada al ingeniero inglés George Thompson, que la mejor posición que podía tener era en la zona del Piquisirri, ya que debido a una naturaleza ciertamente que se prestaba para la defensa, los aliados aparentemente tenían que hacer un ataque de frente, en donde las tropas de López iban a esperarlo en una trinchera realizada al borde del arroyo Piquisirri y también un reducto que se había formado en Angostura, para lo cual Thompson mandó a traer todos los medios disponibles de la capital y puntos del país para esperar a los aliados en la parte de Piquisirri y en Angostura. López, entre tanto, ya había instalado su cuartel general en las Lomas Valentina. Sin embargo, cuando las tropas aliadas iban avanzando, pasando por San Fernando, cruzando el paso Yacaré, llegando al arroyo Surubí, llegaron a Palmas, donde se dieron cuenta, con los años de experiencia que tenía la guerra, cuál era la intención de López en esa zona, en la zona del Piquisirri. Entonces, el marqués de Casillas, con el general Gelli y el general Castro, trazaron un pretencioso plan de llegar a la retaguardia paraguaya cruzando por el Chaco paraguayo, por el Chaco argentino. Entonces, la idea fue colosal. Emplearon miles de hombres, abrieron diferentes caminos, realizaron puentes y en más de 4 semanas llegaron y desembarcaron en San Antonio. Era un 5 de diciembre de 1868, cuando López se mostraba sorprendido por todo lo que habían realizado los aliados cruzando el Chaco argentino para llegar y desembarcar en San Antonio. Eso era un punto muy vulnerable para las tropas paraguayas, ya que López no había tomado ninguna medida para cubrir esa retaguardia. Entonces, asombrado y enterado de eso, manda urgentemente a unos hombres al mando de Bernardino Caballero para defender al ejército, defender el paso paraguayo en el arroyo Utoronó, dando así el origen a esa batalla del 6 de diciembre, con lo cual la desembrada, como lo conocen los brasileros, había empezado. La defensa del arroyo Utoronó fue muy loable por parte de las fuerzas paraguayas, no pudiendo resistir más, dejando varias bajas en el ejército aliado. Entonces los paraguayos se retiraron ciertamente victoriosos y reconfortados por lo que habían logrado en Utoronó. Sin embargo, 5 días después se produce otra batalla en la zona del Abaú, pensando tal vez López y obstinado en su idea de defender esos pasos para tratar de impedir el avance aliado. Sin embargo, la suerte fue totalmente diferente a lo que ocurrió en Utoronó con las fuerzas paraguayas. Muchos paraguayos fueron masacrados por las fuerzas imperiales, las fuerzas brasileras. Entonces, eso determinó de que los pocos sobrevivientes, algunos salvados milagrosamente como Bernardino Caballero, tuvieran que huir y
y presentarse al día siguiente al cuartel de López en Lomas Valentina. La sangría poblacional que produjo la batalla de Abadú en los paraguayos fue muy determinante para debilitar más aún al ejército paraguayo. Esa batalla de Abadú, que se registró entre el 11 de diciembre, significó ciertamente robustecer más la moral del ejército aliado, que también ya se sentía cansado después de tantas luchas. Y si los aliados se sentían así, imagínense cómo habrán estado los paraguayos. Entonces, entre diciembre, el 11 y el 20, tanto las fuerzas paraguayas apostadas en Lomas Valentina se reorganizaban para su defensa, comprendiendo que tarde o temprano los aliados iban a atacar, mientras que las fuerzas brasileras apostadas en Villeta, para lo cual inclusive habían tomado la iglesia como hospital de sangre, estaban preparando el movimiento oportuno, movimiento envolvente, para atacar a López en Lomas Valentina. Hay que tener en cuenta que en ese lapso de tiempo ocurren otros hechos que son rescatados por la historia y que deben ser mencionadas. Por ejemplo, en aquella época llega al Paraguay y se presenta en el campo de batalla el ministro norteamericano Mac Mahon. Así también, el 21 de diciembre, horas antes de que se inicie la primera batalla en Lomas Valentina, ocurre el famoso ajusticiamiento de los procesados por conspiración, hecho que se venía ya siguiendo desde San Fernando, y en donde son ajusticiados por orden de López varios de los representantes de su gobierno, de la iglesia, miembros de su propia familia y extranjeros. Con todo esto, se realiza un movimiento envolvente el 21 de diciembre por parte de las tropas aliadas, vulnerando casi completamente ya las tropas paraguayas que, como dijimos, ya estaban debilitadas. Así también, en el transcurso de la guerra, los aliados no pueden terminar prontamente debido al embate que originan las últimas líneas de la fuerza de López y prosiguen otros días de guerra. En uno de esos días, los aliados, comprendiendo que López ya estaba completamente vencido, deciden justamente enviar una nota de intimación a Solano López. Solano López recibe esa nota de intimación, consulta con sus oficiales y se da cuenta de que los oficiales pretendían, igual que él, aparentemente, continuar con la guerra. Y Solano López niega todo intento de intimación o rendición, por la cual la batalla prosigue. La batalla duró 7 días, fue una de las batallas más crueles, más sangrientas registradas. Ese bello paisaje geográfico que puede ser visto hoy día como es Lomas Valentina, estuvo en aquella época repleto de cadáveres, de niños, ancianos, personas heridas, que no pudieron, con la suerte que tuvieron en anteriores batallas, y quedaban ahí con la sangre plasmada, derramada, a consecuencia de los embates de la batalla. Lomas Valentina representa uno de los episodios más tristes de la guerra contra la Triple Alianza. Por ello, creemos que todo lo que se registró a consecuencia de eso, como en primer lugar la derrota completa del ejército de Francisco Solano López, consecuentemente la toma de Asunción por parte de los aliados que ocuparon Asunción y lo saquearon, además de la prolongación de la guerra, ya que los aliados habían dejado ir increíblemente a Solano López, todo eso representó más la agonía de un pueblo que ya prácticamente estaba siendo vencido completamente en sus resistencias. Por todo ello, creemos que Lomas Valentina es un episodio dramático de esa guerra que nos ayuda a entender perfectamente lo cruel y lo inhumano que puede ocasionar una guerra.